Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más en Palabras Cristianas, Dan en el Blanco. Damos gracias por este tiempo, por por este tiempo que uno le dedica a Dios, por hacer todos los sábados el devocional. La verdad que eh, para mí es un privilegio poder tener siempre alguna palabra que Dios pone en mi corazón o que uno tiene una inquietud sobre una palabra y uno va a buscar, estudia sobre la palabra y, y como es, y a través del Espíritu Santo Dios va direccionando sobre qué quiere decir esa palabra o el discernimiento que Dios nos da, ¿no? Esa sabiduría que Dios nos da, el discernimiento que nos da. Así que le damos gracias por eso, gracias por este tiempo, gracias por el trabajo. Este fin de semana es especial porque bueno, hay Santa Cena, después de mucho tiempo las iglesias se están abriendo y va a ser si no me equivoco, va a ser la primera Santa Cena que se va a dar en los cultos, así que la verdad que es una bendición de parte de Dios poder compartir la Santa Cena con los hermanos en las iglesias, eh, los que ya abrieron sus puertas y pueden ir al culto. Así que ese también es una bendición que Dios nos da. Primeramente quiero darle gracias a Dios porque ha obrado en la vida de una hermana en Cristo que se llama Nahara Dazo. Ella tenía cáncer en grado 4, si no me equivoco, y estaba muy comprometida, muy complicada, y para la gloria de Dios se fue a hacer unos, unos estudios y, y ella pensando de que se tenía que operar, porque hasta ese momento no se podía operar, el oncólogo le dijo que no tenía nada, que no había tumor, que el tumor no existía. Así que le damos gracias a Dios por por esa bendición de sanidad que se produjo en la vida de Nahara Dazo. Muchos estuvieron orando por la vida de esa hermana y la gloria es para Dios. Así que es hermoso ver el, el moverse de Dios, ¿no? Cuando uno lo clama, cuando uno lo necesita, y obviamente entendiendo que es la voluntad de Dios, ¿no? Eso siempre tenemos que tener en claro, porque la palabra dice, se haga tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Así que eso es importante. Seguramente para Nahara tiene un propósito muy grande eh, para hacer testimonio para otras almas que están necesitadas, ávidas de la búsqueda de Dios, de encontrarse con Dios, y bueno, va a ser de testimonio, va a ser un fortalecimiento en su fe, en la fe de su familia, ¿eh? Así que la verdad que contento por eso, muy alegre por eso, y le damos la gloria a Dios principalmente porque nosotros somos instrumentos de Dios, solo podemos orar y clamar y Dios tiene la última palabra, siempre Dios tiene la última palabra, pero nosotros no tenemos que dejar de orar por las personas que necesitan, ni de clamar por las personas que están perdidas y que necesitan buscar de Dios. Así que eso es también un privilegio que Dios nos da, ¿no? Esa herramienta poderosa que es la oración que Dios nos da, así que contento por eso. La palabra que voy a dar hoy va a estar en Lucas 20, del 20 al 26. Pero antes voy a cantar una alabanza, después vamos a hacer una pequeña oración y ahí vamos a arrancar con la palabra y a ver lo que Dios nos dice a través de la palabra, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver la alabancita que elegimos para hoy. De Lily Goodman. Al final se llama, espero que les guste. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causándome heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme
¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre Él tiene que descansar nuestra confianza, sobre Dios, sobre Jesús. Oh, 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 que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Gloria a Dios. Hermosa, hermosa alabanza. Así que espero que le haya gustado. Vamos a buscar alguna musiquita de fondo para poder dar la palabra. Acá tenemos. Hermoso, hermoso fin de semana. Nos ha tocado también. Muy lindo. Muy primaveral. Así que esperando, ya es el último mes de este año, esperando, organizando a ver cómo nos podemos reunir. Se ha ampliado un poquito más la cantidad de personas que se pueden juntar, siempre manteniendo la distancia social, el tema del barbijo y bueno, tomando los recaudos de higiene que hay que tomar siempre. Tengamos un poco de paciencia. El año que viene va a ser también un año complicado porque a pesar de la vacuna que está por salir, aquellos que se la quieren dar
no hay muchas referencias sobre qué tiempo de inmunización hay y esas cosas, así que el tema del barbijo lo vamos a tener que seguir usando, el tema de la higiene vamos a tener que seguir haciéndolo, el tema del distanciamiento social también lo vamos a tener que cumplir. No hay que relajarse pensando de que está la vacuna y que ya está todo solucionado. Tenemos que ser cautos, precavidos, y estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, sobre todo. Así que bueno, voy a leer la palabra en Lucas 20 al 26. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de siempre tener una palabra en estos sábados. Gracias te damos de corazón. Bendice las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice los hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu Santo, Señor, descienda con poder y gloria, Señor, que ministre este tiempo, Señor, que haya paz en los hogares, que haya paz entre los hermanos, que haya paz en la familia, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú estés obrando, Señor, a través de la palabra. Te damos gracias por eso, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, y que nosotros podemos dedicarte a ti, y te damos la gloria, la honra y la alabanza sea siempre para ti, Señor, porque tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos guía, el que nos liberta, el que nos cuida, el que siempre nos tienes en el hueco de tu mano, y bajo tus alas siempre estamos seguros. Así que te damos gracias por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te digo amén, amén y amén. La palabra dice así: y acechándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Y esta palabra en Marcos, capítulo 12, del 12 al 17, dice fariseos y herodianos. Y los fariseos y herodianos no se llevaban bien, tenían problemas, pero para esta causa, para poder prenderle o arrestarlo o meterlo preso a Jesús, se habían unido. Entonces los herodianos representaban al gobernador, a los romanos, y los fariseos representaban a los sacerdotes, al Sanedrín. Y entonces acá le hacían esta pregunta si tenían que pagar tributo, porque si Jesús decía no hay que pagar tributo, los herodianos iban a ir al gobernador romano y le iban a decir: dice Jesús que no te tiene que pagar, que no hay que pagar. Entonces lo iban a meter preso. Y si decía que sí tenían que pagar, los fariseos le iban a poner el pueblo en contra, diciendo: miren cómo él dice que hay que pagar tributo, hay que pagarle a los romanos. Entonces por eso él dice: ¿por qué me tentáis? Y él le pregunta cuál es la imagen de la moneda, y él le dice los que lo estaban consultando le dicen la imagen del César. Entonces él le dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo me voy a parar en este versículo, en el versículo 25, y sobre todo en la parte final que dice: a Dios lo que es de Dios. Y yo me puse a pensar un poco sobre esta palabra, ¿no? ¿Qué es de Dios? ¿Qué le tenemos que dar a Dios?
Y acá, de acuerdo a lo que Dios puso en mi corazón, evidentemente Dios nos pide algo mucho más valioso que el dinero. Y entonces me puse a pensar, ¿qué es de Dios? ¿Qué nos pide Dios? Entonces, Él dice, al César dale la moneda, y a Dios, ¿qué le tenemos que dar? Y a Dios le tenemos que dar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es nuestro tiempo, nuestra vida la que le tenemos que dar. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y es lo que los fariseos y los escribas no podían entender. Se creían que cumpliendo ciertos ritos, como congregarse, ir al templo, ofrendar o diezmar, cumpliendo la ley de Moisés, era suficiente. Y Jesús vino a romper con esto, a quitar la venda de los ojos al pueblo, y sacó a la luz la codicia y la avaricia de los hombres. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús lo deja claro en la parábola. Hay una parábola en Lucas 12, del 20 Lucas 12 del 20 al 21, donde ese hombre quiere agrandar sus graneros y quiere agrandar sus depósitos para guardar más frutos y más bienes. ¿Y qué le dijo Dios en el versículo 20? ¿Qué le dijo Dios? Y dice así el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Muchos son los necios que guardan tesoros para sí y se olvidan de Dios. Dios conoce todo de nosotros, lo que pensamos, cómo vamos a actuar, cómo respiramos, cómo vivimos, cómo sentimos. En Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están contados. Dios nos conoce a la perfección, porque somos a imagen, nos creó a imagen y a semejanza de Él. Dios no necesita que nosotros lo satisfagamos, no sé si está bien dicho, o satisfacer las necesidades de Él. Nosotros vamos a Dios para satisfacer nuestras necesidades. Si bien, como dice el dicho popular, el dinero es un mal necesario, el dinero no viene a nosotros. Nosotros vamos tras el dinero y descuidamos a Dios. Debemos dejar que Dios controle nuestra vida al 100%, no una parte. Dios es nuestro proveedor, Él que nos sustenta, el que nos cuida. No seamos como el joven rico. Hay muchos en las iglesias, desde pastores hasta hermanos en Cristo, que saben mucho la palabra, sirven mucho, pero no ponen la palabra por obra. En Marcos 10, 21 al 22, ¿qué le dijo al joven rico? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. El joven rico le dijo que sabía todos los mandamientos, que cumplía todo con la ley. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué le pasó al joven rico? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Prefirió sus posesiones que seguirlo a Jesús.
Entonces, ¿él qué quería de Jesús cuando le dijo, maestro, maestro, yo te quiero seguir? ¿Qué es lo que quería de Jesús? Estar nada más, figurar como quien dice, ¿no? Como cuando uno va a la iglesia, está con el pastor y va para acá, y va para allá, y va para acá, uno quiere figurar, pero no quiere dejar lo que Jesús nos pide que dejemos. El dinero es ídolo. El egoísmo, la avaricia, la codicia nos separa del cielo, y el sacrificio nos acerca al reino de Dios. El dinero es ídolo tanto para pastores como para hermanos en Cristo, como para cualquier ser humano. Todos andan corriendo atrás del dinero. Los pastores piden para una cosa, piden para otra, piden para acá, piden para allá, piden. Y están con esa muletilla que dice, cuanto más das, más Dios te va a bendecir. Ese es el lema que algunos pastores tienen. Pero poca enseñanza sobre nuestro sacrificio hacia Dios. Hay poca enseñanza de ese sacrificio que nosotros tenemos que hacer hacia Dios. Y para los hermanos en Cristo, los avaros son los que eligen los billetes para ofrendar, que eligen los billetes más chicos, los que ponen excusa de no poder congregarse por el trabajo, para obtener más dinero, no para ayudar a la obra de Dios, sino para satisfacer sus necesidades. Y no se dan cuenta que todo es de Dios, y Él es nuestro gran proveedor. Yo les voy a contar un testimonio que me pasó a mí con este trabajo grande. Hay muchos seguramente que están del otro lado de la imagen del video, ya lo saben. Yo empecé con este trabajo, ya en septiembre hice un año, con mucho esfuerzo. Dios me sacó del lugar donde estaba y me puso a hacer esto que yo hago, que para que aquel que no sabe, yo fabrico placas antihumedad. Y pasado el tiempo, yo había estado fabricando desde marzo del año pasado, me había puesto a fabricar. Y en septiembre dejé el trabajo, empecé a tener pedidos, y yo trabajaba con mis primos en su taller y bueno, les expliqué que tenía mucho trabajo y que tenía que dejar de trabajar. Y a partir de septiembre del año pasado me dediqué de lleno a este trabajo. Y hubo un tiempo que la plata, como todo, a veces no alcanza. Yo, obviamente, uno está acostumbrado a ese ingreso fijo, a tener ese ingreso fijo, que sabe que a fin de mes, o en este caso yo cobraba por semana, siempre a la semana tenía la plata. Y algunos hermanos de la iglesia que iba sabían lo que hacía, lo que estaba haciendo, y una hermana me dice de hacer un presupuesto. Y justo ese día mi mamá me estaba diciendo que no teníamos para comer, literalmente teníamos. Entonces yo le dije, no te hagas problema, mamá, ya somos grandes y bueno, si no hay, tomamos mate cocido. Total, no nos vamos a morir. No es que porque una noche uno no coma se va a morir. Pero le dije, tenemos que creer en Dios, que Dios nos va a proveer. Y ese día yo tenía 20 pesos en mi billetera, que era lo único que tenía plata en la sube, y era lo que yo iba a ofrendar a la iglesia porque era lo único que tenía. Me llama una hermana en Cristo y me dice que quería hacer un presupuesto. Entonces le pregunté si iba a ir a la iglesia, si ya me iba cambiado y si iba a ir a la iglesia con el marido, con el hermano, íbamos los tres para la iglesia, ya me iba de allá. Entonces fui con mi cuadernito, mi cinta métrica, a hacer el presupuesto, tomamos las medidas, le dije lo que salía, y ella salió de la conversación. Yo me quedé conversando con el hermano. Le dije lo que salía, le dije
yo como recién empezaba no tenía mucho material, entonces yo en ese tiempo pedía el 50% para comprar el material y poder fabricar y el resto después cuando lo terminaba de hacer el trabajo. Entonces me quedo hablando con el marido y ella se va para la pieza y viene y me da el 50% de... Y yo en mi interior le di gracias a Dios. Después cuando fui a la iglesia le di gracias a Dios también, porque literalmente no teníamos plata para comer ese día. Y ahí empecé a entender lo que es aprender a depender de Dios, que no nos tenemos que afanar por la plata, afanar por el dinero, afanar por las cosas materiales, sino creerle a Dios que Él es nuestro gran proveedor. Y bueno, volví a casa y le dije a mi mamá, acá tenemos plata, separamos la plata las cosas que tenía que gastar y nos quedó un remanente como para comprar algo para comer. Entonces, esa es la enseñanza que a veces nos tienen que dar en la iglesia. Aprender a depender de Dios. No a pedir, sino aprender a depender de Dios. Y en esa dependencia de Dios, en agradecimiento, uno va devolviendo lo que Dios le ha dado. En Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Muchos líderes que conocen la palabra tendrían que ser como Zaqueo. ¿Cuántos han predicado prosperidad y después de cierto tiempo dijeron haberse equivocado, pero no devolvieron un centavo? Entonces, hay muchos líderes o pastores que no ponen la palabra por obra. Dan la palabra, pero ellos hacen otra cosa. Dan la palabra en beneficio de, pero ellos hacen otra cosa. Y esa no es enseñanza para que nosotros tenemos que ir a la iglesia a buscar de Dios, a poner nuestros ojos en la cruz, pero también a aprender de esas cosas, aprender a fortalecer la fe, aprender a depender de Dios, pero no a costa de, porque si no estamos como canjeando, ¿no? Yo doy a la iglesia para que Dios me bendiga, yo doy para que Dios me... y es al revés. Dios me va a bendecir y sobre la bendición que cae en mí o en mi familia, yo ofrendo a Dios. Por lo menos yo lo entiendo de esa manera. Y muchos dan para ver lo que Dios me va a dar. Entonces yo le doy tanto y Dios me tiene que dar tanto. Poné 1000 y Dios te va a dar 3000. Poné 500 y Dios te va a dar 5000. Poné, no sé, 5000 y Dios te va a dar una casa, ¿no? Es al revés. Uno tiene que dar de su corazón de acuerdo a lo que Dios nos bendice. Entonces, por lo menos yo lo entiendo de esa manera. Lucas 19:8-9 dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. Muchos recuerdan quién es Zaqueo, ¿no? Un publicano que cobraba los impuestos, era el recaudador, y él se quedaba con cierto dinero, iba y a los comercios y a la gente, y en la jerga ahora mundana era como que los apretaba para sacarle plata, pero él se quedaba con cierta plata y él se enriquecía a costa de la gente y
al que le tenía que rendir cuenta le daba lo que correspondía, pero la gente le pedía de más. Entonces, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué lindo sería, ¿no? Que alguien, de que lo que nos sacaron, de lo que uno estuvo, ¿no? Confiando en esas personas y que venga y que digan, me equivoqué, pero te devuelvo lo que yo te he pedido. Qué lindo sería. Y hay iglesias que valen millones y millones y millones de dólares. Millones de dólares. Millones de dólares valen iglesias. Pero la palabra dice que no hay que hacer tesoro acá en la tierra, sino hay que hacer tesoros en el cielo. Y el hombre está haciendo tesoros aquí en la tierra. Y enseñan a hacer tesoros en la tierra, porque a veces nos dicen, pedirle una casa que Dios te va a dar, pedirle un auto que Dios te va a dar, pedirle un mejor trabajo que Dios te va a dar. Entonces no nos enseñan al sacrificio de la palabra, nos enseñan a pedirle a Dios cosas materiales, y a Dios le tenemos que pedir nuestro bienestar. Como yo digo siempre, a mí me gusta pedirle prosperidad del alma, porque si mi alma prospera, mi corazón se restaura, mi fe y mi alma se fortalecen, y con eso fortalezco la fe. Y todo lo que Dios me va a querer dar va a venir por añadidura, porque sabe que uno está caminando bajo rectitud, bajo la palabra de Dios. Y cuando uno camina bajo la palabra de Dios, las bendiciones vienen solas. Yo no tengo que ir a buscar la bendición. La bendición me va a venir a buscar a mí. Entonces, para mi modo de ver, no tenemos que pedirle a Dios cosas materiales. Tenemos que pedirle a Dios que nos restaure el alma, que nos restaure la fe, que nos fortalezca día a día. El Evangelio es una lucha todos los días una lucha. No es porque ya me bauticé, yo ya no tengo más nada que hacer, ya tengo mi lugar ganado en el cielo. No, es una lucha, porque la tentación está paso a paso, está siempre adelante de nosotros, y nosotros tenemos que luchar para no ser tentados. Siempre la palabra dice ahí en Corintios que ante la tentación Dios siempre, Jesús o Dios nos da siempre una puerta para salir de esa, pero tenemos que estar alineados a Dios, porque el que no está alineado a Dios, por más que Dios te ponga una puerta para salir de esa tentación, uno cae en la tentación, porque no está alineado a Dios, no está alineado a la palabra. Entonces tenemos que estar alineados a la palabra. Debemos dar a Dios lo que es de Dios, debemos dar sacrificio a Dios, debemos dar nuestro corazón. Y cuando digo sacrificio es tiempo a Dios, tiempo a leer la Biblia, ofrendar como salga de nuestro corazón, colaborar con algún comedor, alguna persona, algún vecino que no tenga para comer en estos tiempos, que hay mucha gente que estuvo sin trabajo. Recién ahora se empezó a abrir, ¿no? Pero estuvimos como 6, 7 meses que gente que no podía ir a trabajar o que no tenía trabajo, que dependía de la gente que hace el trabajo independiente, ¿no? Electricista, albañiles, no sé, las señoras que limpian casa, las que cosen. No se podía salir a trabajar. Entonces, debemos colaborar con esas personas, ayudar a esas personas a lo que necesiten. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Debemos ver el sacrificio que hizo la viuda. ¿Se acuerdan la viuda que Jesús estaba en la puerta del templo y veía cómo todos ofrendaban en el templo?
Todos ofrendaban y daban de lo que les sobraba. Y la viuda sacó sus 2 moneditas y puso sus 2 moneditas y Jesús le dijo que ella ha ofrendado todo lo que tenía. Pero, porque es fácil ofrendar de lo que nos sobra, ¿no? Total, nuestro corazón está tranquilo porque en casa tengo más. Así que, ¿cuánto tengo acá? 200, 300, no importa, yo lo doy si en casa tengo 10.000, 15.000 pesos, no hay problema. Entonces, mi corazón está tranquilo porque en casa tengo más. En cambio, la viuda dio lo que tenía porque su corazón estaba en paz, sabiendo que Dios iba a proveer. Y ese es el sentido. Esa viuda estaba agradecida por lo que Dios estaba haciendo con ella. Y a pesar de que tenía 2 monedas, dio sus 2 monedas, porque sabía que Dios la iba a proveer. Dice en Mateo la palabra, Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde tenés el tesoro? Nuestro tesoro tiene que ser Dios. Nuestro tesoro tiene que ser el cielo. Si nuestro corazón está en Dios, está en el cielo, nada nos va a faltar. Nada, Dios nos va a sustentar. Nada vamos a necesitar. Sí, tenemos problemas porque somos seres humanos y podemos tener problemas. Hay un mes que llegamos corto, que llegamos justo, pero tenemos que tener puesto nuestro corazón en Dios, porque Él es nuestro proveedor. Él es el que nos sustenta. En el hueco de su mano estamos seguros. Bajo sus alas estamos cubiertos. Nada nos va a faltar. Nada. Yo pienso que nosotros mismos a veces somos piedra de tropiezo de las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque ponemos excusas y no somos sinceros, porque no buscamos a Dios con un corazón desgarrado, como me gusta decir a mí, con un corazón humilde, con un corazón constricto y humillado, como dice la palabra. Y voy a cerrar con estos 2 versículos, uno en Jeremías 29:13, que dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que nos tienen que enseñar en las iglesias. Buscar a Dios de corazón. Si buscamos a Dios de corazón, nada nos va a faltar. Sí, vamos a tener problemas, como los tuvo esta hermana Nahara Dazo, que tuvo semejante prueba que pasar. Pero Dios estuvo con ella, porque ella tenía fe. Y la oración de todos los hermanos que se hicieron en distintas iglesias pudo llegar a oírla Dios. Y Dios tiene un propósito con esa hermana. Entonces, busquemos a Dios de corazón. No busquemos a Dios por lo que nos va a dar, porque Dios ve tu corazón y Él sabe que vos querés una casa, y Él sabe que vos querés un auto, y Él sabe que vos querés irte de vacaciones. Pero si Él te lo da, vos no vas más a la iglesia, porque conoce tu corazón. Entonces busquémoslo de corazón a Dios, y Él nos dará lo que nosotros necesitamos. La palabra en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón con la escritura, con la palabra, buscando de Dios, porque Dios conoce tu corazón.
y sabe que si te da, vos te desvías del camino, porque no estás afirmado en la palabra, porque estamos acostumbrados a ir a la iglesia a buscar algo en beneficio de nosotros, y tenemos el único beneficio de nosotros, para nosotros, es Dios, es Jesús, es la cruz. Dios entregó a su Hijo Jesús en la cruz, y a través de su sangre fuimos perdonados. Fuimos perdonados y redimidos. Pero tenemos que creer que Cristo resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y ese es el mensaje de buscar a Dios de corazón. Busquemos a Dios de corazón, no en lo material. No busquemos a Dios en lo material. Dios no nos va a dar la casa si la buscamos con el fin de obtener esa casa y apartarnos de la iglesia. No la va a dar. No te va a dar un nuevo trabajo. ¿Cuántos hay que quieren cambiar de trabajo? Y a veces uno no tiene el discernimiento de decir, le dan un trabajo mejor y gana más plata y dice, oh, ahora tengo un trabajo mejor, y deja de ir a la iglesia porque no hay discernimiento, porque ese trabajo no es de Dios. Si vos buscas un trabajo, Dios no te va a dar un mejor trabajo para que vos salgas de la iglesia. Te va a dar un mejor trabajo y que tengas tiempo para ir a la iglesia. Entonces hay que saber discernir, hay que saber pedir, hay que entender que es su voluntad, no la nuestra. Entonces, como dice la palabra en Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanas, hermanos, los invito a buscar de Dios con todo su corazón, poniendo los ojos en la cruz de Cristo. Y todo lo que pidamos, Él nos los va a dar, pero conforme a su voluntad, porque Él conoce nuestro corazón, conoce lo que pensamos. Así que hasta aquí la palabra. Espero que sea de bendición y entendamos que, como decía el versículo, dar a Dios lo que es de Dios. Entendamos que es nuestro tiempo el que le tenemos que dar, nuestra vida, que nos enseñe a depender de Él, pidamos, que nos enseñe a depender de Él. En cada prueba, Dios nos prueba nuestra fe, a ver si tiramos la toalla. Entonces, si no, el evangelio es muy fácil. Voy a la iglesia, me da una casa, un coche, me da un buen trabajo, listo, ya no voy más. No, es sacrificio que nos pide Dios. Y el sacrificio que nos pide Dios es tiempo a Dios. Tiempo de escuchar alabanza, tiempo de escuchar prédicas, tiempo de leer la Biblia, tiempo de estar en oración, tiempo de hacer ayuno, tiempo, nos pide tiempo. Y ese es el sacrificio. A veces no queremos ir a la iglesia porque tenemos un cumpleaños. A veces no vamos a la iglesia, ahora que empezó el fútbol otra vez. No vamos a la iglesia porque está el fútbol. No vamos a la iglesia porque viene un amigo. No vamos a la iglesia porque viene un familiar. No vamos a la iglesia. Y después que nos fuimos 2 o 3 veces a la iglesia, 2 o 3 cultos, vamos a la iglesia a pedirle que nos dé un trabajo. Vamos a la iglesia a pedirle que nos cambie de casa. No. Si cuando vos hiciste el sacrificio no lo hiciste, ¿por qué te va a dar Dios? ¿Por qué te va a dar Dios? Si vos no te sacrificás, no sacrificás. Ahora los cultos son de 1 hora. No sacrificás 1 hora para Dios. Tenés que sacrificar tiempo para Dios. Tenés que estar a través de la oración, a través de la palabra, leer la palabra. Por algo este tiempo estuvimos encerrados en casa, porque había gente que iba a la iglesia como un club.
Iba, estaba 2 horas, cantaba un poquito, todo muy bien, gloria a Dios, me voy para mi casa y ya estaba listo, ya cumplí. No, este tiempo fue para buscar de Dios. Y Dios te va a proveer. Y Dios te va a dar. Porque Él ve de los cielos lo que uno se esfuerza para aprender la palabra. Se esfuerza para aprender una alabanza. Se esfuerza para entender una prédica. Se esfuerza para estar en oración. Se esfuerza para hacer un ayuno. Es ese sacrificio que nos pide Dios. Así que espero que la palabra sea de bendición. A mí me he entendido un poco más. Cada día uno entiende un poco más lo que buscan de Dios. Siempre van a entender un poquito más, porque Dios en su misericordia nos va dando un poquito más de sabiduría y de discernimiento. Pero tenemos que buscar de Dios. Es lo único que Él nos pide. Nuestro corazón, un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestra vida. Eso es lo que nos pide. Así que le doy gracias. Espero que sea de bendición, como dije antes, la palabra. Que la puedan compartir. Esta palabra, alguno que necesita escuchar palabra de Dios. Los animo a que vayan a los cultos. Aquellos que tienen, hay muchos cultos que tienen un link o tienen un teléfono o a través del WhatsApp. Hay que pedir turno porque ahí son escuetos los lugares que hay. En algunas iglesias grandes hay un poco más lugar, en algunas iglesias chicas hay un poco más lugar por el tema del distanciamiento social y los protocolos que hay que cumplir. Así que los invito a que vayan a la iglesia, vayan a buscar de Dios. Vayan a buscar de Dios. Es tiempo de buscar de Dios. Vamos a pasar una Navidad distinta, un fin de año distinto. Aprendamos de todo lo que en este tiempo Dios nos fue enseñando y apliquémoslo en nuestra vida. Y busquemos de Dios con todo vuestro corazón, dice la palabra. Así que le damos gracias por esta palabra, gracias por el tiempo que ustedes me dan a través de este ratito estar conectados. Que el tiempo obviamente no me lo dan a mí, sino es tiempo para Dios. Le voy a leer la oración que cambia vidas, que es linda, que a mí me gusta. Me la pasó un hermano, mi hermano en Cristo, Julio. Algunos lo conocen. Y dice así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlo. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario con la salvación de mi alma. Si entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, ¿qué más podemos hacer nosotros por Dios, por buscar de ese tiempo? Él se sacrificó por nosotros en la cruz para enseñarnos este camino, para enseñarnos lo lindo y lo bueno y lo hermoso que es caminar el Evangelio. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna. Para eso Él se sacrificó en la cruz. Y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona renovada y transformada. Busquemos a Dios con todo vuestro corazón para que Dios transforme nuestra vida. Día a día en el conocimiento de la verdad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por la palabra.
Que Dios los bendiga mucho, que disfruten esta primer Santa Cena en los cultos. Gracias a Dios se dio en el último mes del año, se pudo hacer la última Santa Cena del año en presencia, ¿no? En presencial, en los cultos, porque si bien a través de los cultos virtuales se hacía Santa Cena, pero esta es la primera del último mes del año que se hace, ¿no? Cuando se reabrieron los cultos. Así que Dios los bendiga mucho, que Dios los siga guiando, busquen de Dios sobre todas las cosas, primeramente Dios y después el resto, Así que, y Dios los va a bendecir, seguramente que Dios los va a bendecir. Nos estamos viendo el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dale en el blanco. Dios los bendiga mucho y que sea de bendición. Buen fin de semana largo y Dios los bendiga.